Muy buenos días, mi nombre es Cris Andújar, soy estudiante de Derecho de la Universidad UAPA. Estoy cursando la asignatura Derecho Comparado. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la película Marcha. ¿De qué trata la película? La película Marcha trata de un reconocido abogado penalista que se dedica a defender inocentes, personas de color sin fines de lucro, que en esta época, en el 1941, condenaban a inocentes solamente por el racismo. ¿Qué es lo que más me gusta de esta película? Que nadie está por encima de la ley. Si eres un buen abogado y tienes un buen argumento, una buena litigación, aunque el juez esté en contra tuya por el racismo, por tu color, puedes ganar el caso con una buena litigación. ¿Cómo se relacionan los personajes? La señora Eleanor Strude es la empleadora del señor Joseph Spain, quien es acusado de violación e intento de asesinato. El señor Marcha es el abogado penalista que viene de la organización NAACP que acoge el caso. El señor Sam Friedman es el abogado local de Connecticut del bufete de Friedman a Friedman que lleva el caso con ayuda de el abogado Marcha. Lore Willing es el abogado demandante. Fulgen Forte es el juez que lleva el caso. ¿Quién o quiénes son los protagonistas de esta historia? Los protagonistas son el abogado Marcha, el abogado Friedman y el señor Spain. ¿Dónde y cuándo se desarrollaron los hechos? Los hechos se desarrollaron en Estados Unidos, en la ciudad de Connecticut. Aquí vemos que la señora Eleanor Strude, que es la dueña donde trabajaba el señor Joseph Spain como chofer, la señora acababa de mudarse a esa ciudad donde se sentía sola, no tenía con quién hablar, recibía mucho maltrato de su esposo, el cual el señor siempre estaba de viaje en reuniones de trabajo. Una noche el señor Spain va a la habitación a pedirle dinero a la señora porque tenía inconveniente con unos señores que él le debía. Cuando el señor se dirige a la habitación, la señora Trudy lo seduce, él cae en sus seducciones, teniendo intimidad con ella varias veces, el cual ya después que terminan y se duermen, la señora se levanta despavorida, arrepintiéndose de los hechos y emprende la huida con el señor Speed. Mientras van en el camino, la señora se arrepiente de los hechos que ha cometido y rápidamente inventa una historia para así hacer culpable al señor Speed de intento de violación e intento de asesinato, el cual sale del carro, se tira del puente hacia el río. El señor, cuando ve esto, sale, emprende la huida, se va y la deja sola. Él quiso detenerla, quiso decirle que las cosas no eran como ella pensaba, pero ella lo que temía era estar embarazada de un negro por el racismo que existía en esa época. El abogado civilista Friedman, con el apoyo del abogado Marcha penalista, llevan este caso adjunto. El abogado Marcha no va a poder llevar el caso porque el juez pone como pretexto de que él no es local de Connecticut, pero en realidad es por el racismo que existía en esta época. Solo le permitieron entrar a la corte. El juez solo quería que lo vean como justo, sino también el juez no quería que lo vieran como justo, sino también aparentar ser justo. Pero eso no era lo que se veía en esta época. ¿Cuáles son los problemas planteados en la película? En primero,
el racismo que existía en esa época. Eso es lo primero que se ve en la película, la clase social, el cual ella, la señora Strubing, por ser de una alta sociedad, estudiar en una escuela, en una universidad de alta alcurnia, no podía quedar embarazada de un negro, el cual ya tenía antecedentes penales. Por eso es que digo que lo primero es el racismo y la clase social. Y en segundo, lo que se vio en la corte es la violación e intento de homicidio. Él o los personajes sufren algunos cambios emocionales en la película mientras se va actuando. Bueno, sí. El señor Spade se creía derrotado, sin esperanza alguna. Ya él iba a hacer todo lo que ellos dijeron, se iba a declarar culpable. Y al él hablar con el abogado Marshall cambió su mentalidad, creyó en su posibilidad de demostrar su inocencia. El abogado Friedman él se veía que su reputación se iba a dañar. Él veía este caso como, tanto porque él no era penalista, su lugar era civil, eso era lo que él tenía su fuerte, pero él veía un daño, él veía que su reputación iba a caer por el suelo, y fue todo lo contrario. Tuvo más prestigio y pudo desempeñarse en su carrera penal como penal. Ya él tuvo otro auge. El abogado Loren Willing, que fue seguro a ganar este caso, fue con una actitud arrogante, fue con una actitud de seguridad, porque él se creía que lo que él tenía en la mano era lo mejor, y fue todo lo contrario. Se vio derrotado, se vio que no era culpable la otra parte. Después de ver cómo lo declararon inocente, su caso que quedó por el suelo, que se derrumbó, quedó enojado, quedó cabizbajo, ya no era lo mismo, porque él se vio que todo no es como uno lo piensa, que hay cosas que cambian de la noche a la mañana. También el abogado Marshall recibió una llamada en medio de los tribunales, en medio de una audiencia de su esposa, donde ella le decía que había perdido su embarazo, un embarazo que tanto ellos deseaban, y eso lo desencajó un poco, lo desconcentró del caso, porque él quería estar a su lado, él no quería que ella hiciera nada, que se moviera. Entonces por eso digo que tuvo un cambio de ahí en adelante. ¿Resolvió el problema? Claro que sí, se resolvió en medio de un juicio donde se dieron a conocer todas las partes, todos los hechos, como sucedieron, y se realizó de la mano de una buena litigación, haciendo resurgir la verdad, haciendo resurgir cómo sucedieron las cosas en realidad. ¿Cómo es el final? El final fue lo mejor. ¿Por qué? Porque declararon al señor Spade como inocente a manos de los abogados Marshall y Friedman, que ganaron este caso, que mucha gente lo veían perdido, que mucha gente se sentían, que los otros, aparte del abogado, ya le estaban indicando, dígale a su imputado que se declare culpable, que él no va a ganar, que si se declare culpable le vamos a dar 10 años, le vamos a dar 20, le vamos a bajar la pena. Y ellos confiaron en sí y pudieron ganar este caso.